Hola y bienvenidos al único podcast dedicado a la contratación estatal en Colombia. En el episodio anterior analizamos o realizamos o estructuramos un diccionario muy básico sobre los términos más utilizados en contratación estatal en Colombia. En el episodio de hoy ya vamos a dar inicio al módulo 4 del programa, denominado Mecanismos de Selección del Contratista. Este módulo es muy largo porque se van a analizar todos los procesos, o al menos los procesos más usados de convocatoria pública en Colombia y la contratación directa. Entonces, en este módulo vamos a analizar las generalidades, los aspectos generales de los siguientes procesos: la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía, la subasta inversa, el concurso de méritos, la selección de mínima cuantía y la contratación directa. Estos procesos de selección son los más usados en Colombia. Existen muchos más procesos de convocatoria pública, pero estos son los que vamos a analizar en el programa porque son los de mayor usanza. Así que iniciemos. Lo primero es que voy a empezar con unas aclaraciones frente al tema que vamos a abordar. Estos procesos de convocatoria pública que vamos a analizar son procesos enmarcados en el estatuto contractual, es decir, bajo la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y Decretos 1082 del 2015. Todos estos procesos son los que utilizan las entidades que están sometidas a la Ley 80. No son los procesos que utiliza un régimen especial. Es decir, las características de estos procesos son muy diferentes a las características de un proceso de régimen especial. Puede que tengan el mismo nombre, puede que también se llamen licitación pública, pero los términos y su procedimiento es diferente y no está regulado por la Ley 80. Entonces, la primera aclaración es que estos procesos son de Ley 80, no de régimen especial. Si se llegara a entrar procesos de régimen especial, pues habría que analizar los procesos de cada entidad sometida a un régimen especial, porque cada entidad de esas tiene un estatuto especial, un estatuto particular. No es lo mismo una licitación pública en la Universidad de Antioquia que en la Universidad Nacional. Entonces, estos procesos son generales para Ley 80. En cualquier entidad que esté bajo Ley 80, estos procesos que se van a entrar a explicar funcionan de la misma manera, tienen los mismos términos y las características son las mismas. El segundo punto que quiero aclarar es que este podcast se va a dividir en dos etapas. El día de hoy vamos a trabajar la licitación pública, pero lo vamos a dividir en dos episodios porque el tema es largo, de tal suerte que considero que para efectos prácticos es mejor trabajarlo en dos episodios. El tercer punto que quiero aclarar es que en mi página web charlasdecontratación.com ya se encuentra el resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre la licitación pública. Un resumen normativo y unas generalidades del proceso que ya pueden consultar. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy en el módulo 4 denominado Mecanismos de Selección del Contratista es el proceso de convocatoria pública llamado licitación pública. Lo primero que hay que decir es que este proceso es el más importante en la contratación estatal, no el más usado, porque ya el más usado es la selección de mínima cuantía, pero sí el más importante, el más de mayor relevancia, el que toda la gente habla de este tema, el que el común de la gente cree que las entidades estatales todo lo adquieren por licitación pública y nada más, pero no es así.
Todo el mundo siempre dice, están llevando una licitación pública, tal entidad tiene esta licitación pública en curso, presentémonos a la licitación pública, pero resulta que no son esos procesos. La entidad, una determinada entidad, puede llevar una selección de mínima cuantía, una selección abreviada de menor cuantía, una subasta inversa, pero la gente cree que todo es licitación pública. Por eso siempre se oye hablar en la calle de licitación pública. Y cuando trabajamos en una entidad estatal, cuando alguien va a entregar una propuesta para una selección de mínima cuantía, lo primero que dice es, vengo a entregar la licitación. Entonces, acá vamos a analizar que no es así, que hay una serie de procesos de convocatoria pública y hoy vamos a iniciar con la licitación pública, que como les dije es el más conocido para el común de la gente. Lo primero que hay que entrar a analizar es que la licitación pública es un proceso de convocatoria pública, es decir, se presenta muchas personas. No es una contratación directa. Hay que realizar una convocatoria pública en la página del SECOP para que se presente las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos que se exigen. Entonces acá se convoca para que se presenten varias personas, varios oferentes, varios proponentes. Y la ley 1150 del 2007 en su artículo segundo nos habla de las modalidades de selección y nos dice que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas. Este artículo fue adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 del 2011. Y aquí en su numeral 1 empieza diciéndonos licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Acá ya nos empiezan a mencionar la licitación pública como la regla general. Nos dicen que la regla general en cualquier entidad estatal es licitación pública, sino el proceso, el bien o servicio que usted requiere no es por licitación pública, entonces analice otros procesos contractuales. Ya la regla general no es este proceso, ya la regla general es un procesito que se llama la selección de mínima cuantía, que lo vamos a ver luego. Entonces, la licitación pública se compone de dos etapas. Acá, para efectos prácticos, voy a empezar a hacer varios menciones a normas de la ley 80, de la ley 1150, del decreto 1082, todas las normas que tratan el tema de la licitación pública. Entonces, vamos a hacer un recorrido normativo, el cual fundamenta el tema que estamos hablando, que es de la licitación pública. La licitación pública, entonces, tiene dos etapas claramente diferenciadas. La primera etapa, que es denominada proyecto de pliegos, prepliegos o borrador, como lo llaman algunos. Y la segunda etapa ya es la etapa denominada pliegos definitivos. Son dos etapas claramente diferenciadas, con características diferentes y con etapas diferentes. Entonces, en la primera etapa, proyecto de pliegos, prepliegos o borrador, la componen los estudios previos, el proyecto de pliegos, el aviso de convocatoria, las observaciones a los pliegos, la respuesta a las observaciones a los pliegos, y ahí finaliza la etapa de los prepliegos, la primera etapa de la licitación pública. En esta etapa el proceso se puede descartar, es decir, que la entidad puede desistir del proceso. Si la entidad no está interesada en continuar con el proceso o no tiene recursos
suficientes para continuar con el proceso, es la etapa en la cual la entidad puede descartar, puede desistir del proceso. Es decir, no vamos a seguir con esa licitación pública y vamos a dejar ahí el proceso. Ya la segunda etapa, que es la de pliegos definitivos, la componen los pliegos definitivos, la resolución de inicio o de apertura, las observaciones a los pliegos definitivos, la respuesta a las observaciones, la audiencia de riesgos, las adendas, el informe de evaluación, las observaciones al informe de evaluación, la respuesta a las observaciones al informe de evaluación, la resolución de adjudicación y la audiencia de adjudicación. Entonces son dos etapas claramente definidas, la etapa de prepliegos y la etapa de pliegos definitivos. Ambas etapas tienen 3 términos de ley para este proceso. La etapa de prepliegos tiene un término obligatorio, que es que el proyecto de pliegos debe estar publicado mínimo 10 días hábiles. Y la etapa de pliegos definitivos contempla 2 términos de ley obligatorios, los cuales son la audiencia de riesgos, la cual se debe realizar dentro de los 3 días posteriores al inicio del proceso, y el término de las observaciones al informe de evaluación. Informe que debe estar publicado mínimo 5 días hábiles. Es decir, las personas, los proponentes, tienen 5 días hábiles para observar ese informe. Esos son los 3 términos de ley que tiene la licitación pública en ambas etapas. Este podcast de licitación pública va a estar dividido, como les dije anteriormente, en 2 episodios. El primer episodio vamos a trabajar la etapa de prepliegos, es decir, la primera etapa. Y en el segundo episodio vamos a trabajar la segunda etapa, es decir, la etapa de pliegos definitivos. Entonces, para esta primera etapa, lo primero que hay que hacer es definir qué es una licitación pública. Que les reitero, todo el mundo habla de licitación pública, pero muy poco se dice qué es una licitación pública. Este tema incluso lo mencionamos en el episodio pasado en el Diccionario de Contratación Estatal. Y la licitación pública, su definición, está en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Y nos dice que para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. Esa es la definición de licitación pública. Para poder iniciar la licitación pública requerimos entonces de un proyecto de pliegos y de unos estudios previos. Y acá vamos a empezar a ver cómo los principios que analizamos por allá al inicio de estas charlas comienzan a irradiar, a irrigar todas las etapas de la contratación estatal, que recordemos son 3 etapas: la precontractual, la contractual y la postcontractual. En estos momentos estamos analizando la etapa precontractual, la etapa que compone toda la licitación pública, y el documento que da inicio o fundamento más bien a la licitación pública son los estudios previos. Y recordemos que los estudios previos son el documento característico preponderante de la etapa de planeación.
y que están contenidos en el principio de economía. Acá ya empezamos a ver todas las etapas que vimos, ya empezamos a ver cómo se desarrollan los principios, que recuerden que yo les había dicho que luego cuando fuéramos avanzando en el tema íbamos a observar que estos principios no eran letra muerta y que se desarrollaban en todas las etapas de la contratación estatal. Entonces, de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80, la resolución de apertura debe de estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. Estos son los estudios previos que se empiezan a desarrollar en el principio de economía, contenido en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. Antes de iniciar cualquier proceso de convocatoria pública y para este caso de licitación pública, debemos de estructurar unos estudios previos que ya en módulos anteriores analizamos cuáles eran los requisitos que debía de contener los estudios previos. El artículo 30 de la ley 80 de 1993 contiene 12 numerales, los cuales son las reglas conforme a las cuales se debe estructurar el proceso de licitación pública. Ahí están contenidos todos los pasos y procedimientos para estructurar una licitación pública. Y la norma, al menos la ley 80, siempre nos habla de pliegos definitivos, pero no nos habla de un proyecto de pliegos, que es el documento, junto con los estudios previos, preponderante de la primera etapa de la licitación pública. El proyecto de pliegos ya está regulado en el artículo 8 de la ley 1150 del 2007, que nos dice de la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos, con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido. Las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección, que esto es de lo que hablábamos anteriormente, y es que en esta etapa el proceso se puede descartar. Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. Las entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones a los proyectos de pliegos. Este artículo solo nos habla de proyecto de pliegos y nos dice cuál es la importancia del proyecto de pliegos y que debe estar acompañado de los estudios previos y que en esta etapa el proceso se puede descartar. El artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 del 2015 nos dice lo siguiente: observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos. A. Durante un término de 10 días hábiles en la licitación pública. Y B. Durante un término de 5 días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. Acá ya empezamos a esbozar
o a observar una diferencia notable entre la licitación pública y los demás procesos. Y es que su proyecto de pliego de condiciones debe estar durante un término de 10 días hábiles. ¿Para qué? Para que lo observen los interesados en esa licitación pública. Pero el proyecto de pliego de condiciones entonces debe de tener unos requisitos. Y esos requisitos se encuentran en el artículo 2.2.1.1.2.3 del decreto 1082 del 2015. Estos requisitos que nos trae este artículo son del pliego definitivo, que recordemos es posterior al proyecto de pliegos y hace parte de la segunda etapa de la licitación pública. Pero resulta que esos mismos requisitos que trae este artículo cobijan tanto al proyecto de pliegos como al pliego de condiciones. Entonces los pliegos de condiciones, en este caso el proyecto de pliego de condiciones, debe contener por lo menos la siguiente información. Primero, la descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato. Identificación con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario, con el tercer nivel del mismo. Esto lo vimos en el episodio anterior, en el tema del diccionario, cuando hablamos de los códigos ONU o UNSPS. Ahí mencionamos el tema de los códigos que están contenidos en el registro único de proponentes. Segundo, la modalidad del proceso de selección y su justificación. Tercero, los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando ello haya lugar. Cuarto, las condiciones de costo y o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. Quinto, las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. Sexto, las cláusulas que dan lugar a rechazar una oferta. Séptimo, el valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo y, si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que éste pueda generar. Octavo, los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. Noveno, las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. Décimo, la mención de si la entidad estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un acuerdo comercial. Décimo primero, los términos, condiciones y minuta del contrato. Décimo segundo, los términos de la supervisión y o de la interventoría del contrato. Décimo tercero, el plazo dentro del cual la entidad estatal puede expedir adendas. Décimo cuarto, el cronograma. Todos estos 14 numerales que acabamos de leer son los requisitos que debe de tener un proyecto de pliego de condiciones. Toda esta serie de requisitos los debe de contener el proyecto de pliego de condiciones y también el pliego definitivo. Entonces, en el proyecto de pliego de condiciones está toda la información del proceso, de la licitación pública, el objeto, el valor, el plazo de ejecución, el cronograma, los términos de la supervisión, las garantías, los riesgos. Todo eso lo debe contemplar un proyecto de pliegos. ¿Para qué? Para dar la mayor claridad a los interesados y a los proponentes que deseen presentar propuesta para la licitación pública. De tal suerte que cuando el proceso se publica debe de tener toda esta información de la manera más clara posible para los interesados y para los proponentes,
Y adicional a toda esta información que contiene un proyecto de pliegos, el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 del 2012, nos trae un documento que se denomina aviso de convocatoria pública y nos dice que dentro de los 10 a 20 días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta 3 avisos con intervalos entre 2 y 5 días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página web de la entidad contratante y en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Este documento también acompaña la primera etapa de una licitación pública. Entonces, ya miramos los estudios previos, que ese lo analizamos en otro módulo. Acabamos de ver el proyecto de pliego de condiciones y todo lo que debe contener. Y ahora entramos a analizar un documento que se llama aviso de convocatoria pública. Dice que se debe publicar hasta 3 avisos, es decir, se puede publicar un solo aviso. Eso es lo que yo uso en todas las licitaciones públicas que he estructurado. Y el artículo 2.2.1.1.2.2 del decreto 1082 del 2015 nos habla del aviso de convocatoria y nos dice que el aviso de convocatoria para participar en un proceso de contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección. Entonces, oigan todos los requisitos que debe contener un aviso de convocatoria, adicional a los que ya mencioné que debe contener el proyecto de pliegos. Y el aviso de convocatoria, que es un documento aparte del proyecto, pero que se debe publicar de manera concomitante con el proyecto de pliegos, debe contener lo siguiente. Primero, el nombre y dirección de la entidad estatal. Segundo, la dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la entidad estatal atenderá a los interesados en el proceso de contratación y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación. Tercero, el objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. Cuarto, la modalidad de selección del contratista. Quinto, el plazo estimado del contrato. Sexto, la fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. Séptimo, el valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. Octavo, mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial. Noveno, mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME. Décimo, enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación. Décimo primero, indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación. Esto es solo para concurso de méritos, no para la licitación pública. Décimo segundo, el cronograma. Décimo tercero, la forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. En los procesos adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP. Entonces, este documento denominado aviso de convocatoria no aplica para la selección de mínima cuantía ni para la contratación directa. De resto, para todos los demás procesos aplica el aviso de convocatoria. Y miren todos estos requisitos que debe tener. Contiene 13 requisitos. Y el numeral 7 nos dice que el valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal. Esto es simplemente una manifestación en la cual la entidad dice que va a tener un CDP. No veo por qué debe de estar en un aviso de convocatoria en una etapa de proyectos a sabiendas de que la norma siempre nos ha dicho
Incluso la ley 1882 del 2018 nos dice que en la etapa de proyecto de pliegos no se requiere de CDP. Si bien aquí no están diciendo que se deba de tener un CDP, o sea, un certificado de disponibilidad presupuestal, sí nos dice que la entidad debe manifestar de manera expresa que cuenta con la disponibilidad presupuestal. No entiendo, lo veo como una contradicción, pero bueno, ahí está en el numeral séptimo del artículo que les acabo de mencionar. Esta es la primera etapa de una licitación pública, compuesta por los documentos que les acabo de mencionar. Y miren toda la información que debe de tener una licitación pública, tanto en el proyecto de pliegos como en el aviso de convocatoria, como en los estudios previos. Son 3 documentos que se deben de estructurar cuando se pretenda dar a conocer una licitación pública. 3 documentos que en términos generales tienen prácticamente la misma información, como lo pudimos ver. Se repite y se repite y se repite. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en la estructuración de estos documentos y tratar de que no haya contradicciones entre uno y otro. Porque recordemos que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado en reiteradas ocasiones que la claridad de los pliegos la tiene la entidad estatal. Ellos son los que deben de tener absolutamente clara la información para no dar lugar a ambigüedades entre toda la etapa precontractual y entre toda esta serie de documentos que tiene que emanar una entidad pública para iniciar un proceso de licitación pública. Toda esta abundante información, exagerada según mi concepto, es una muestra clara de que las entidades manejan mucha información que le deben de dar a conocer a los interesados o a los proponentes, y que en todos estos documentos, como pudimos ver, se repite en cada uno de ellos el objeto, el plazo de ejecución, el cronograma, el valor, las garantías. Es decir, cuando un proponente o un interesado analiza una licitación pública, tiene ya un conocimiento suficiente de lo que quiere la entidad. Y en muchas ocasiones, muchos de estos proponentes le manifiestan a la entidad que no conocían el tema concreto, de que no tenían la suficiente información, de que no estudiaron unos documentos, pero otros sí. Entonces pretenden endilgar algún error que ellos presumen existe o infieren de que existe a la entidad estatal. Por eso hay que tener mucho cuidado en la elaboración de estos documentos y que todos estos 3 documentos sean consecuentes y no se presente contradicciones entre los mismos. Concluimos entonces en esta primera etapa de la licitación pública denominada prepliegos, proyecto de pliegos o borrador en 3 ideas básicas que quiero que las tengan claras. La primera es que en una licitación pública hay 2 etapas, prepliegos y pliegos definitivos. La segunda conclusión es que hay 3 términos obligatorios de ley. El del proyecto de pliegos, que son 10 días hábiles. El término de la audiencia de riesgos, que si bien hace parte de la etapa de pliego definitivo, la adelanto de una vez, y es un término de 3 días luego de expedido la resolución de inicio. Y el término para observar el informe de evaluación, que son 5 días hábiles. La tercera y última conclusión es que hay 2 audiencias obligatorias, que son la audiencia de riesgos y la audiencia de adjudicación. Estas 2 audiencias hacen parte de la etapa de pliego definitivo que vamos a ver en el próximo episodio. Pero esas son las 3 conclusiones que quiero que queden claras
en el proceso de licitación pública. Damos por finalizado entonces este episodio y en el próximo episodio vamos a ver entonces la segunda etapa de la licitación pública denominada pliegos definitivos. Les agradezco mucho como siempre el escucharme y recuerden seguirme en mis diferentes redes y canales. Muchas gracias.